Buenos días, estoy en casa de una amiga que me quedé a dormir ayer. Estamos al lunes 25, diría, no lo sé seguro. Y estoy de exámenes finales, final de semana. Así que quiero hacer este vlog porque hace un año, literal, estaba de finales el año pasado y me había dejado mi ex. Estaba depresiva, no me gustaba nada la vida, estaba encontrándole un poco el toquillo. Así que es básicamente para hacer una evaluación y para motivaros a que estudiéis, que sé que muchos tenéis los exámenes en julio, en junio. Entonces, ¿para qué? Yo estoy cansada, no me apetece hacer nada, pero yo lo voy a hacer más que nada para el vídeo. Debería hacerlo por mi cuenta y por sacar buenas notas, evidentemente, pero no va a ser así. Así que ahora me voy a poner a estudiar chino, que solo tengo, tengo 3 exámenes, pero para estudiar como tal solo es chino. Entonces voy a pillar mi libreta y me voy a memorizar, repasar el vocabulario de la lección 21, 22, 23 y 25. Y la 26 empecé ayer. Así que let's go. Tenía que entregar una ficha, tío, y me la he dejado en casa, pero outfit check. Yo no sé cómo me dejo las cosas, soy una despistada, vamos a no poder, te lo juro. Bueno, aquí mientras ordeno la habitación y hago un par de cosas, os quería decir que ayer justo estudié un poco la lección 21, 22, 23, 25 y 26, solo el vocabulario, faltan las gramáticas y la 24. Y que hoy justo voy a estar repasando pues todo el vocabulario, tenerlo bastante bien finiquitado todo. Fuimos ayer de picnic y bueno, pagué yo y me dijeron mis amigas, toma, te lo llevas para tu casa. Que nos hemos dividido todo, O sea, búscate amigas así, que hagas tú la compra, que os la dividáis y obviamente todos habéis pagado lo mismo y te digan, quédate tú. Eso es bonito. La cuestión es, son las 10 de la mañana, no he ido a la universidad porque hay vagas y todas esas cosas y al final, como no pasa nada, porque encima tenía solo 1 hora y media de clase, dije, chao pecado. Entonces, ¿qué iba a ser de mi semana? Es un misterio. Ayer también comí un helado, es que no grabé nada, chicos, en plan, por un día que hago algo así chulo y me olvido de grabar completamente. Pero eso también es guay porque al final estás con tus amigos y te olvidas de grabar y es como, eso es que me lo he pasado muy bien, ¿sabes? Entonces nada, ahora estoy aquí ordenando la habitación porque está un poco caótica. Y poco más, sinceramente. La verdad es que hoy simplemente es un día de estudio donde vais a ver un montón de timelapse seguramente. Y yo sé que he dicho 1000 veces que quiero hacer esto para motivaros a estudiar, no sé qué, pero os soy sincera, me está costando muchísimo estudiar. Al final también tengo profesores que no me ayudan. Jueves, literalmente tengo 2 exámenes de 2 horas cada uno y viernes otro. Entonces es como un poco sobresaturación. Y estoy como un poco agobiada, sinceramente. Pero no pasa nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor, porque luego el viernes, después de ese viernes, ya estamos sin tener que ir a la uni ni nada. Y a mí algo que me jode mucho es que yo tengo que ir hasta, en plan, tengo que ir a la uni hasta que haga el examen. Y hay gente que va a la uni y ya luego cuando esté de exámenes no tiene que ir a la uni. Y es como, yo también quiero. Cositas de cada una. Al final yo termino antes, bueno, supongo que quieras o no. La vida es más o menos igual para todo el mundo. Y nada, me voy a desayunar y me podría estudiar. Que, claro, tengo que acordarme de grabar. Yo espero acordarme, así que rezar para que me acuerde. Muchas gracias. Bueno, me acabo de hacer el desayuno. Tú sabes que estaba estudiando, mirándome la lección 21, 22, 23 y decía, hola, voy súper bien, voy a avanzar de tiempo. Bueno, vaya pelos. Y de repente yo venía a la 25, 26 y digo, ¿sabes qué? Voy a cerrar los ojos un rato. Me he quedado dormida. Son las 2:10 ya. Pero bueno, me he memorizado el vocabulario de la lección 26 y me falta el 24. Que me lo he estado mirando y más o menos lo podemos trampear. Pero aún así, mi amor, vamos mal. Tengo aquí mi comida de hoy. Yo no puedo más. O sea, me he dado cuenta que una asignatura ya la he aprobado, o sea que solo me faltan 3 para saber, pero estoy harta ya de estudiar. Entonces solo me falta hacer 2 exámenes el jueves y el del viernes para saber cómo me va con las asignaturas. Y estoy ya harta, chicos, no puedo más. Soy la única que cuando llega ya a los exámenes finales es como que ya no tiene energía para nada. So fun! I love my university. It's amazing. Vale, actualmente son las 4:37. He estado organizando un poco la semana que viene, que pinta muy top. Se vienen vlogs muy guays. Quiero empezar un poco a hacer vlogs así de una semana conmigo donde haga realmente cosas, porque estoy en un momento muy frustrante donde simplemente no disfruto de... O sea, sí que disfruto de la vida, obviamente, estoy súper agradecida, pero es como que estoy muy frustrada en tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y al final se me olvida que nada es tan importante como parece. Sobre todo en la universidad, los que sois estudiantes, nada es tan importante. Suspender una asignatura no es tan importante. Sí que en la universidad es un poco putada porque al final tienes que o ir a la recu
o volver a pagar y hacerla el año que viene, que es un poco putada al final, quieras o no, pero a veces simplemente hay que hacer eso. Y yo sé que muchísima gente se piensa que la gente no suspende, pero no sabéis la cantidad de gente que se presenta en las recuperaciones y la cantidad de gente que vuelve a hacer la asignatura y la hace 1, 2, 3 e incluso 4 veces, chica. La cantidad de gente que no se gradúa en 4 años, sino que se gradúa en 6. Y sé que esta es una conversación que dije justo el año pasado, hace un año, en una reflexión de literal, o sea, don't panic, don't stress, la vida sigue. No, nunca, nunca, nunca echéis a perder vuestra salud mental por vuestra carrera o la educación en general. Porque sé que a muchísima gente le pasa y no pasa nada si por X motivos tienes que graduarte un año más tarde, si por X motivos te gradúas en 6, en 7, es totalmente normal. En plan, me pasó muchísimo con una amiga que literalmente la tía está trabajando, viviendo sola, y claro, tiene que pagarse el piso, tiene que trabajar un montón de horas y pues al final la universidad la ha tenido que hacer en más años de los que es y no pasa nada, la vida sigue. Así que vamos a darle, que ahora estoy bastante motivada. Hay que aprovechar esos momentos donde tienes motivación, porque es que al organizar la semana que viene he dicho, vaya planazos me he montado, tío, leer cada día 50 horas, es que es top. E incluso he dicho, ¿qué hago con mi vida si tengo un montón de tiempo libre? Que bueno, tengo que disfrutarla porque dentro de poco voy a volver a estar trabajando, no solo viernes, sábado y domingo, sino que voy a estar trabajando todos los días. Entonces hay que aprovechar estos momentos de felicidad que tenemos. Así que vamos a darle, tengo 1 hora y media. Y luego ya me tendré que ir, bueno, no, 1 hora y media no, tengo como 1 hora y 10 para pues estudiar esto e intentar la gramática de la 21, 22, 23 y 24, que no creo que llegue, pero no pasa nada, porque al final luego queda con una amiga para practicar baile. Así que vamos a darle. Bueno, pues como ahora tengo que ir a baile dentro de media horita o así, me he hecho unas fresitas y nada, un batido de plátano, leche de vainilla de soja. ¿Y qué más me he hecho? Con fresas también y yogur. Así que, bueno, le he tirado también un poco de canela. Así que ahora, mientras hago esto, voy a terminar de estudiar la lección 21. Que sí, chicos, solo he llegado a esa. Pero, ojo, me la sé bien, que es lo que importa. Por lo tanto, al menos no lo tendremos todo perfecto, pero lo que tenemos lo tenemos bien. Algo es algo. Buenos días, familia. Estamos ya miércoles, son las 9:05. Justo ahora estaba contestando pues, a unos amigos que me han enviado cositas y ahora me voy a comer un yogurín porque no tengo mucha hambre, me duele mucho la barriga, creo que también es por los nervios. Al final creo que la sensación que tengo es como tengo muchísimo miedo y justo ahora estoy repasándome el vocabulario, que es lo que voy a estar haciendo hasta ahora. Pero bueno, sí que tengo más miedo por el de mañana porque es que la profe me odia. Las posibilidades de que me suspenda son altas, así que vamos a intentar hacer el examen lo mejor posible. Y nada, mañana tengo 2 exámenes que planeo el primero hacerlo súper rápido porque la media la tengo muy bien, entonces no tengo ningún tipo de problema con esa asignatura. Y ya centrarme en el que tengo luego y seguramente mañana esté tan quemada y no me apetezca hacer absolutamente nada, que me cueste mucho estudiar para este. Por eso hoy tengo que aprovechar para estudiar para el examen de chino, porque mañana voy a estar así y no me va a apetecer. Encima tengo que depilar depilación láser a las 8. Súper tarde, tío. And that's pretty much. Así que timelapse y esas cositas. Lo de siempre, chicos. Pero estudia. Levántate y estudia, ¿vale? Porque a mí me está costando. Yo sé que a ti también. Pero levántate y hazlo, ¿vale? Justo son las 11:30, llevo ya repasado todo el vocabulario, lección 21-22 de gramática memorizada y ahora justo voy por la 23, que es un poquito más compleja. Y la verdad es que yo ahora podría decirte que no estoy motivada, which is bastante cierto, me he limpiado los dientes y todas esas cosas. Y ahora tengo una playlist de 2 horas y media que dice Motivation Dance Mix, veremos si es chula o no. Y voy a intentar a ver hasta dónde llego, pero como justo ahora mi padre se va, me va a poner los cascos y creo que voy a entrar como en un, como no sé, en plan, en encerrarme un poco. Y por cierto, estoy usando ChatGPT, yo sé que está mal, ¿vale? Pero lo uso para hacerme ejercicios y sobre todo, en plan, que me explique las cosas que no entiendo. Llevo ya 1 hora... No, solo llevo 1 hora. Y ya me he muerto, chicos, ya no quiero hacer nada más. Estoy ahora por la lección 24, que me falta
como 3/4 partes, o sea, llevo un poco más de la mitad más o menos y son las 12:32, así que voy a intentar en media hora darle al turbo y así terminar esta bastante rápido. Pero bueno, no sé más que deciros. Estudia, supongo, no hay mucho más. He estado calculando las notas y tal. Odio cuando vienen esos momentos. Cuando tengo que calcular la nota para saber qué tengo que sacar para probar, es momento crítico. Porque lo que debería pasar es que no tenga que calcular nada y sea como, bueno, ya sé que apruebo, saque lo que saque, ¿no? Pero bueno, that's pretty much. Solo quedan 2 días, es que no me lo puto creo. En plan, es que literalmente el día de hoy se me va a pasar relativamente rápido porque al final no tengo que hacer nada, no voy a ir a trabajar, entonces voy a estar estudiando todo el día y mañana al final, la mañana me pasará así porque estaré yo estresada por los exámenes y luego por la tarde estaré reventada, así que haré pues ejercicios de repaso y tal, pero nada más, en plan no memorizarme cosas nuevas. Y ya el viernes será repaso, hacer el examen que van a ser será 1 hora y media de tortura para mí, porque lo voy a pasar bastante mal, pero a la hora y media diré, venga, chao pescado, y me iré a vivir la vida. Así que nada, a ver qué tal va. I'm a bit nervous, pero bueno, no sé luego qué voy a hacer, porque es que hasta las 6 no tengo trabajo, que me han atrasado el turno, entonces, I don't know, boy. Ay, en fin, Serafín, sigamos estudiando. Son ahora las 5:10 y he hecho una siesta después de comer de 1 hora y 20, más o menos. Y nada, aquí tengo lo que tendrían que ser los apuntes. Todo esto es vocabulario, esto es gramática. Y justo ahora estoy haciendo la última lección de chino, que es la lección 26, que vendría a ser como un repaso de todas las anteriores. Así que luego me quedaría pues irme a duchar para depilarme y tal. Y me he comido un helado también. O sea, bueno, la dieta que yo sigo durante los exámenes es... Bueno, hay gente que se come Red Bulls y todas esas cosas, ¿no? Cada uno al final gestionamos las cosas como podemos. Y me apetece mucho leer, tío. Entonces seguramente me pongo a leer dentro de un rato, porque al final son las 5:10. Realmente podría haber ido perfectamente a enseñar a la niña hoy. Pero al final he decidido quedarme en mi casa estudiando y tal, tranquilita. Por lo tanto, vamos a proseguir estudiando, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos. La verdad es que me gusta tener como un día donde literalmente no tengo que hacer nada. Echaba mucho de menos tener días libres, porque no te das cuenta del tiempo libre que tienes hasta que no tienes un día donde no tienes que hacer nada. Y el año pasado, justo grabando el vídeo de una semana conmigo de finales, me di cuenta que tenía muchísimo tiempo libre. O sea, yo literalmente me levantaba, me iba a pasear 1 hora y volvía a mi casa como si nada. Y entonces eso pues lo echaba bastante de menos, porque al tener competición, trabajo, estudios... ¿qué más? Estar con gente, claro, el año pasado no hacía nada, entonces, bueno, sí que noto como bastante diferencia en eso y es como que ahora quiero un poco tener más tiempo libre, de estar un poco centrada en mí, porque es que al final, tío, yo lo pienso y digo, está genial estar ocupada y hay muchísima gente que funciona bien cuando está muy ocupada, pero a su vez también necesitamos tiempo para nosotros, sobre todo cuando estamos en momentos de estudio, porque cuando acabemos la carrera tendremos que buscar como locos un trabajo. Entonces, ¿qué más momento que dedicarte a full a los estudios, ir trabajando y ya, y ir haciendo algún hobby tuyo si puedes, que meterte 50 cosas cada día, que ese era mi problema. Entonces no, es como que me agobiaba mucho. Y claro, competiciones al final a mí me gusta mucho, pero requiere mucho esfuerzo mental, no siempre las clases van bien, hay mucha frustración, entonces yo creo que el año que viene lo voy a dejar y solo haré 1 hora de baile a la semana para ya sea moverme un poco y pues ver a mi amiga y tal, pero chiquillas poco más, porque es que voy a estar trabajando, entonces no me la voy a poder combinar. Son justo las 8:30, estaba aquí mirando un vídeo de Paps, que me gusta mucho como influencer, creo que es uno de los que hace bastante contenido bastante guay. Está como de moda hacer como cosas de viajes, en plan de me voy a las 7 maravillas, me voy a Japón, me voy a Vietnam. Siento que no son del todo como el público que a mí me gusta Marina Barrial, Fabiana Sevillano, pero el youtubers tipo Carla Marañón o Jamela no es que me caigan mal, ni mucho menos, son chicas la verdad que bastante chulos sus vídeos y muy bien editados, pero como que no conecto del todo, no lo sé. Bueno, en fin, la cuestión, que estaba aquí leyendo durante un ratito y voy por la página 530, ya me he depilado, estoy con la piel suavecita y nada, me quedan pues unas 40 páginas para terminarme Luna Nueva, que creo que es la película que voy a estar mirando antes de dormirme. Y está ahora mirándome el vídeo y se ve que hay como una cosa que está sucediendo bastante
en los influs que suben contenido a YouTube y es que se quejan en plan de... Cuando el vídeo dura 25 minutos se quejan tipo, ¿esto es un reel? Para la próxima vez haces una foto solo, no sé qué. Es como que ahora tiene que ser mínimo de media hora, que hemos como normalizado de repente. O sea, antes los vídeos eran como de 2 minutos y ahora hemos normalizado de repente los vídeos de 1 hora y media. De repente. Pero claro, a mí lo que me raya un poco la cabeza es que al final mis vídeos, literalmente yo no hago planes. Estoy en mi puta casa estudiando. Pero los influencers, pues obviamente, evento por aquí, de repente te salen no sé qué influencers, de repente cenita con influencers. Y es como, bueno, cada uno al final tiene lo que tiene. Y estaba pensando en qué cenar, pero es como que me da muchísima pereza cocinarme lo que sea. Llevo todo el día comiendo, o sea, muy mal, la verdad, muy mal. Así que creo que me haré una cremita de verduras para compensar un poco y haré como un examen de prueba que me he hecho como de la lección 21, 22 y 23 un examen. Estoy muy, o sea, no sé, estoy como muy rara. En plan, es como que siento que aún queda mucho, que no se avanza las cosas, que no hay como continuación, que queda mucho para el examen. Y no queda tanto, chicos, no queda tanto. Quedan apenas, es que ni 2 días, porque es que al final el viernes se me va a pasar así. It's a mystery. Además, como que quiero leer libros, pero no sé cuál leer. Así que nada, ahora me voy a preparar la cenita, haré el examen y a dormir. Que, ¿sabes lo que me cuesta un montón? Dormir temprano, tío. Y me jode un montón, porque es como que me quedo así en la cama, dando vueltas y vueltas y... Y nada, no hay quien me duerma. Y me molesta basto, tío. Me despedí. I'm so sorry. Estaba editando este vídeo y no sé ni... Bueno, no ha quedado un vídeo súper wow, motivación a estudiar, chicos, vosotros podéis con los exámenes finales. Ni mucho menos. Ha sido un vídeo bastante pochillo, pero así es mi vida, así soy yo y quiero ser muy transparente. Al final son recuerdos para mí, quieras o no, para verme pues en los momentos difíciles que sigo tirando hacia adelante, para ver lo que puede cambiarte la vida en tan poco tiempo. Así que este ha sido mi vídeo. La verdad es que luego hice los exámenes del jueves y el primero me fue genial, el segundo estaba reventada. Fue súper difícil, muy complicado. Tardé 2 horas y media en llegar a mi fucking casa. Estaba muy cansada. Luego tuve que ir a depilación, me rayé un montón, estuve llorando bastante rato en plan de... No sé qué me pasa, pero no estoy bien. Creo que era básicamente estrés y un poquito más. Luego el viernes hice el examen de chino, yo estaba bastante motivada, me desperté muy temprano para ir a la universidad, estaba como muy positiva y de repente miré el examen, escuché el listening y dije, no me he enterado de nada. Luego de repente el reading, no sé qué de collares, o sea, a mí me jode mucho cuando ponen vocabulario que yo no he tratado. Y me ponen en plan, ya no, con el contexto ya vas a saber. Amore, que es chino, ¿vale? No catalán, que yo te puedo entender la palabra. Y es que a veces hay palabras de catalán que yo digo, ¿qué estoy leyendo? Pero bueno, básicamente así fue todo. Luego me dio bajonazo porque no sabía qué hacer con mi vida. Así que bueno, lo pasé un poco mal. Luego trabajé, me fue bastante bien el día de trabajo. Y luego me quedé fritísima porque estaba reventada. Y ya está. El fin de ha sido bastante guay. Fui a la playa, no sé qué. Han habido planes bastante chulos. Pero bueno, ahora toca una nueva etapa, un nuevo verano, que pues al final no me voy a ir de vacaciones, voy a estar trabajando bastante y eso me asusta un poco porque significa que tendré bastante menos tiempo libre, pero así es la vida, vamos a ir viendo qué tal funciona esta nueva etapa, tendré más tiempo para subir vídeos, que eso también me hace muchísima ilusión, y para ir al gimnasio y cosas así, así que no sé, vamos a ir viendo cuál es la evolución de esto y cómo funcionando.